regresa. Pero dice más, que solamente el 30% de los jóvenes entre 18 y 30 años asisten con regularidad a la iglesia. O sea, si asiste el 30, quiere decir que el 70 no asiste. Y entonces yo me pregunto por qué. Me tengo que preguntar por qué. Y no me lo puede explicar. Porque cuando usted contempla ese enorme amor de Dios, ese perdón, esa salvación por gracia gratuita, ese alcance de su bendición, nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la gente no abarrota las iglesias y por qué no sirven con alegría. Entonces las lecturas de hoy me dieron como un pequeño atisbo de algunas de las posibles razones. Porque las lecturas de hoy, la primera lectura y el Evangelio, son lecturas lo que llamamos de llamado. Son lecturas de personas que fueron llamadas y que accedieron a ese llamado. Empezamos con el joven Samuel. El joven Samuel, si ustedes se van atrás al capítulo 1 de Primera de Samuel, ustedes recordarán la historia de Ana. Ana no podía quedar embarazada y entonces ella anhelaba tener un hijo y entonces fue al templo y se tiró allí de rodillas a orar y el sacerdote, Elí, pensó que estaba borracha. Le dijo, mira nena, por favor, déjame beber. Y entonces ella le dijo, es que usted no sabe la angustia de mi alma. Yo estoy clamando al Señor por un hijo. Y él le dijo, pues vete tranquila, que eso viene. Y dio a luz al joven Samuel. Pero ella había hecho una promesa. Ella le había dicho al Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver para tu servicio. De modo que desde como los 4 años por ahí, Samuel estaba en el templo con el sacerdote Elí y hacía pues sus trabajitos, ¿verdad? Hacía sus chivitos por allí. Pero nos dice la lectura, Samuel no conocía a Jehová ni tenía ni idea de lo que se trataba. Pero entonces el Señor decidió llamarlo y nos dice, el Señor va a llamar un nene que no sabe nada, que no sabe ni quién es él. El Señor va a llamar a ese nene. Sí, el Señor llamó a ese nene y lo hizo en una forma dramática. Lo hizo audiblemente. Samuel, Samuel. Y el nene se levantaba, iba para donde Elí, tú me llamas. No te llamo. Hasta que Elí, figura clave, le dijo, es que el Señor te está llamando. Pues vete. Y si te vuelve a llamar, esto es lo que tú vas a decir. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y si usted sigue leyendo el resto de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, usted ve que aquel nene ignorante, aquel nene que no sabía ni un divino de quién era el Señor ni por qué él estaba allí, aquel nene llegó a ser el primer juez y profeta de la nación de Israel. Samuel. Pero entonces, el segundo llamado a mí me está todavía más curioso, porque sabemos que a través del ministerio de Juan, y Juan era un rabino que tenía sus seguidores, pero Juan siempre los apuntaba hacia Jesús. ¿Recuerdan lo que Juan decía? Juan decía, yo no soy ni digno de desatar las correas de su calzado. Y decía algo, que esto curiosamente, antes de subir aquí, ustedes ven que yo me paro ahí, y mi oración siempre es la oración de Juan. Juan decía, Señor, que yo mengüe para que tú aumentes. Que yo sea más chiquito para que entonces tu resplandor sea mayor. Y Juan lo logró, ¿por qué? Porque sus discípulos entonces vinieron detrás de Jesús. Y curiosamente, ahí estaba un discípulo llamado Andrés,
que curiosamente era hermano de Pedro. Y entonces Andrés vino, trajo a su hermano. Y entonces Pedro, un pescador malcriado, mal hablado, pero Pedro llegó y más tarde llegó a ser aquel a quien Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Pero entonces Felipe invitó a otro, a Natanael, y ahí como que le dio más trabajo, porque cuando le dice: mira, Natanael, nosotros hemos encontrado al Mesías, al que prometió de Nazaret. Y Natanael dijo: de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces este facilitador no se puso a pelear con él, no se puso a regañarlo, a decirle: chico, pero bendito, ¿cómo tú te...? No. Le dijo dos palabras: ven y ve. Ven a ver. Estos dos llamados se desarrollaron, se lograron, se dieron. ¿Sabe por qué? Porque en el medio hubo unos intervensores, hubo unas personas que dirigieron, unas personas que guiaron, unas personas que con sabiduría supieron dirigir ese llamado que Jesús hizo, y que me está muy curioso, porque Él llamó a toda clase de gente. Llamó a aquel nene que en este momento tendría como 7 años, que no sabía nada de él ni nada. Lo que sabía era que su mamá lo había puesto allí a trabajar en el templo, y allí él estaba a punto. Lo llamó a él. Pero llamó también a aquel Natanael, aquel que despectivamente dijo: ay, bendito, pero... y de Nazaret va a salir algo bueno. Ven a ver. ¿Por qué esto a mí me está tan importante? Porque acabamos de decir que 95% de las personas que visitan la iglesia luterana por primera vez no vuelven. Acabamos de decir que el 70% de los jóvenes entre 18 y 30 años no le ven ninguna tostada a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? A mí me parece que el rol del mediador, el rol de aquel que dirige, aquel que orienta, aquel que dice: ven a ver, ese rol como que debe estar fallando. Yo que estoy acá arriba, a veces veo el comportamiento de los ujieres. Mire, el ujier, escúchenme bien, el ujier es la primera cara y el primer contacto que hace un visitante. Para que un visitante se siente ahí, primero tiene que entrar por ahí o entrar por ahí. Y ahí se va a encontrar con el ujier, con el himnario y el boletín. Pero dependiendo de ese contacto, es que esa persona se va a sentir o no bienvenida. ¿Ves? Si el ujier coge y le da el himnario mirando para otro lado, o si el ujier, a veces el ujier se sienta y se pone a atender para acá, y ni siquiera se da cuenta que alguien entró y le pasó por el lado. Pero también he visto un ujier que se tira de ahí con una sombrilla cuando está lloviendo a bajar a alguien del carro. ¿Quién usted cree que regresará? ¿Aquel que entró por ahí y nadie le hizo caso? ¿O aquel que vio que un ujier que se llama Hugo Hernández, por lo general, sale cogiendo con una sombrilla a escoltarlo? Eso se llama ser el intermediario del llamado. Dios llama. Y llama a veces a gente que uno dice: pero Dios mío, yo no me explico. No me explico. No te lo expliques. El Señor se lo explica. Y Él llama. Él llama a toda clase de personas. Hay un dicho que dice que Dios no llama a los preparados. Él prepara a los llamados. Y entonces, los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes no ven urgencia
en servirle al Señor? ¿Por qué no ven significado en su iglesia? ¿Acaso no será que nosotros los que estamos entre medio, los que estamos en el medio de ese llamado de Dios y la presencia de esa persona, no estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Acaso nosotros predicamos una cosa, pero ellos ven otra? ¿Acaso ese amor, esa validez que nosotros necesitamos darle a toda persona, pero muy en especial a los niños y a los jóvenes, acaso eso como que está falseando un poco? Yo le puedo hablar de mi propia experiencia. Yo me crié aquí. Es más, yo nací aquí. Porque mi mamá vino aquí un domingo con 9 meses y por la noche estaba en el hospital, voy a decir el nombre y ustedes van a saber mi edad, la clínica Viascochea. Ah, ¿qué es eso, verdad? Pues allí yo nací ese mismo día. Y desde ese momento yo estoy aquí y crecí aquí. Pero ¿sabe qué? Yo empecé a notar un disloque entre lo que mi iglesia predicaba y las personas a mi alrededor vivían. Había un disloque, porque se predica el amor, se predica el perdón, pero yo escuchaba y vivía otra cosa. ¿Por cuál fue el resultado? Lo que dice el estudio de la ELCA, cuando yo cumplí 18 años, cogí el monte. Y miren, no había quien me hiciera. Pero como los llamados de Dios son así, el Señor me persiguió. Y me persiguió hasta que miren lo que pasó. Pero nosotros tenemos que tener bien presente que cada uno de nosotros es un llamado. Cada uno. Y usted dice, pero pastora, ¿qué llamado? Sí, mira, ahí, en la pila bautismal, tú recibiste un llamado para ser un hijo o una hija de Dios, marcado con la cruz de Cristo para siempre. Y marcado con la cruz de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la persona que me ve, que la persona que conversa conmigo, que la persona que tiene algún contacto conmigo, en alguna manera va a percibir el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo a mí se me va a salir por los poros. Eso lo hace Él, no lo hago yo. Es la obra de Él en cada uno de nosotros. Y nosotros somos los agentes de llamado de esa sociedad que tanto necesita. Nosotros somos los agentes de viaje para ese pueblo que no sabe que Dios le ama, que no sabe que Cristo le ha salvado, que no sabe que el Espíritu Santo está presente en sus vidas. Y no lo van a saber a menos que nosotros no lo facilitemos. Andrés le dijo a Felipe. Felipe vino y conoció. Felipe se fue e invitó al sangrigordo de Natanael. Y cuando Natanael se pone con esa pachosería, Felipe lo único que le dice, ven a ver. ¿Qué ve la gente cuando entra por esa puerta? ¿Qué ve la gente cuando vienen aquí los miércoles y los viernes a almorzar? ¿Qué ve la gente cuando nosotros caminamos por la comunidad? ¿Qué ven? ¿Acaso ven el amor de Dios obrando? ¿Acaso ven esa fidelidad de Dios? Y eso no es nada ya del otro mundo. Miren, eso está en una sonrisa. Eso está en una palmada en el hombro. Eso está en un saludo. Ayer en Plaza Loíza me encontré con una señora, Zoraida, que venía a los almuerzos. Y hace mucho tiempo que no viene. Estaba en Plaza Loíza. Y yo fui para allá, mira, hace tiempo que no te veo. Me contó de todos sus achaques y que le hicieron una operación en la pierna, taca. Me tuve allí como 10 minutos. Pero ¿sabe qué? Ella cogió su carrito, yo cogí el mío.
Pero yo sé que ella se fue sintiendo en su corazón que alguien se preocupaba por ella. Que ella se fue sintiendo en su corazón, en una manera pequeñita, ese amor de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? El llamado es, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos son David que se sienta en ese órgano y hace maravillas, no. Pero el llamado no es ese. El llamado es a que en mí, el Señor, pueda poner su amor y que la persona que se acerque a mí, aún en una forma pequeñita, pueda alejarse un poquito más contento. Un gran teólogo decía, la fuerza del evangelio es que la persona que se acerque a ti se aleje un poquito más feliz de lo que llegó. Ese es el llamado. Y no es para los líderes, no es para los pastores, no es para los concejales. El llamado, mira, ahí, para todo bautizado. Somos los facilitadores. Nosotros somos el enlace. Nosotros somos el contacto. Que sea bueno, que sea genuino, que sea santo. Amén.